mejor para usted está más adelante. Y alguna persona quizás se va a entregar su vida a Cristo y que este es el mensaje para que hagan del Señor su Señor y Salvador. Y pueda usted emprender el punto de partida hoy en este día, quizás sea para usted. Es el que por medio de esta palabra quizás haya libertad para su vida, para su alma. Bendecimos a todos los hermanos que nos ven. Vamos a estar orando más adelante por sanidad, sanidad corporal, sanidad espiritual. Vamos a dejar que el Espíritu imparta a como de quiera. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle a usted que busque la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios 5, versos 18. Gloria al Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a leer. Y dice lo siguiente, Efesios 5, 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, damos la gloria y la honra porque nos has permitido adorarte, Señor, compartir los hermanos juntos en armonía, Señor, y ahora nos disponemos a predicar tu bendita santa palabra, esperando, Dios, y este mensaje, Dios mío, dale profundamente en el corazón de los que están aquí, los que están en los hogares viviendo. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea, Señor, un mensaje que tú has elegido para este día, para este rebaño, así como estás dando o impartiendo, Dios, palabra en el mundo entero hoy en este día, a través de otros ministros y otras piedras vivas que tú has levantado. Gracias, Señor. Bendecimos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Voy a leer otra vez este verso. Es un verso que en los discipulados se toca mucho esto. Siempre la culminación de un discipulado se enfoca mucho en este versículo de Efesios 5, 18. Y es que toda capacitación, escuche bien, iglesia, vamos a estar hablando más adelante de eso, toda capacitación de palabra que uno pueda tener, estudios bíblicos, enseñanza de la palabra, no viene a ser nada sino hay una llenura del Espíritu Santo de Dios. Quiero que me atiendan aquí. Jesús impartió durante 3 años y medio a los apóstoles. Y usted todavía puede ver al final a Pedro negándole. Usted puede ver a Tomás negándole. Y usted puede ver a los apóstoles, a excepción de Juan, que fue el que quedó abajo de la cruz, a los demás llenos de miedo, temerosos y dejándolos solo. Toda la enseñanza durante 3 años y medio, ¿qué pasó con esa enseñanza? Es que faltaba algo, iglesia. Faltaba la llenura del Espíritu Santo. Eso vino hasta 40 días después, en Pentecostés. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los discipulados, todas las formaciones bíblicas que una persona puede tener,
queda vacía si no viene la persona a ser llena del Espíritu Santo de Dios. Y hoy este es el tema que les traigo. El tema le he puesto el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Cuando digo conocerlo, no es que ustedes no lo tengan. Conocerlo es que el Espíritu Santo vino a nosotros en un momento dado, una vez limpios del pecado a través de la sangre de Jesucristo. Pero una vez que el Espíritu Santo vino, ahora queremos nosotros conocerle. Él vino y nos empapó de una presencia gloriosa, de algo que nosotros no pudimos haber experimentado antes. Y cuando Él vino a nuestras vidas, entendimos que verdaderamente eso era lo que nosotros buscábamos en el mundo, pero no pudimos llenarlo. Esos eran los vacíos que habían y que de ninguna manera el mundo pudo llenarlo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando usted fue lleno del Espíritu Santo, yo no sé si usted se recuerda ese primer día, ese primer impacto, esa primera manifestación cuando el Espíritu Santo lo visitó y usted pudo sentir en ese momento la salvación. Usted pudo sentir en ese momento que usted era parte del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Vamos a conocer un poco más hoy acerca del Espíritu Santo. Dice el versículo que acabamos de leer, esto lo dice Pablo, y vamos a estudiar un poquito este tema. Vamos a tratar de desarrollarlo. En Efesios 5:18, miren lo que dice. No os embriaguéis, voy a ponerlo con palabras ticas, ¿verdad? No se embriaguen con vino, es decir, con bebidas alcohólicas. Esto es, con cerveza, con licor, ron, whisky, cualquier bebida etílica que usted se pueda imaginar. El contexto que Pablo está aquí hablando es porque había una comunidad de Éfeso en la cual en la cultura, quiero que me escuchen aquí, la cultura en este tiempo era muy dada al vino. En esos tiempos la cultura bíblica antigua era una cultura que no tenían el agua potable, ¿verdad? Como la tenemos hoy en día, que usted abre el tubo y sale el agua. No tenían quizá ríos muy potables, digamos ríos limpios. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El vino era lo que tomaba la gente. Vino, jugo de uvas en algunos casos, y tal vez en algunas fiestas era un vino mucho más fuerte, como las que hizo Jesús en las bodas de Caná de Galilea, el primer milagro que hizo Jesús. Es decir, que dentro del contexto cultural, el vino no era pecado en ese tiempo. El vino, la persona se lo tomaba y servía para comer, para desayunar, para cualquier tipo de cosas, porque era algo totalmente ameno a cada día. Era pegado cada día. Es igual que el café en nosotros, igual que el agua dulce, igual que el fresco, igual que cualquier cosa que usted tome. Por lo tanto, era una cultura en la cual el vino no era pecado. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Esto es lo que Pablo está enfatizando aquí a la iglesia de Éfeso. Eran personas que posiblemente se les pasaba mucho la mano con el vino y tal vez se pasaban, y Pablo les recalca esto y les dice así: ustedes no se embriaguen con vino, es decir, pueden tomarlo como fresco, como, ¿verdad? La bebida aquella que va a servir para la comida, para digerir un poco el pescado que se comen o X situación. No se embriaguen con eso, que no sirva para eso, es decir, que no se excedan. Antes le dice, sean llenos del Espíritu Santo. Ojo aquí, porque hoy vamos a hablar acerca de algo que todos tenemos que tener. Todo cristiano lavado con la sangre del Cordero tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy vamos a aprender que algo que usted tiene que tener, que yo tengo que tener, es que saber que una cosa es el bautismo en el nombre de Jesucristo, que es cuando la persona cree y es lavado con la sangre del Cordero y es salvo a través de esa sangre que le lavó de todo pecado. Y otra muy diferente es el bautismo en el Espíritu Santo, que son dos cosas totalmente diferentes.
El bautismo en el nombre de Jesús no es el mismo bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Tampoco es el mismo bautismo en aguas. Amén. Entonces tenemos que entender esto. Gloria al Señor. Cuando una persona recibe la sangre de Cristo, tiene posteriormente que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero quiero que me escuchen bien aquí donde estoy. ¿Por qué? Porque hay personas que se convierten a Cristo. Yo no sé cuál es su situación. Hay personas que cuando recibieron a Cristo, inmediatamente fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero, hay personas que reciben a Cristo Jesús, son lavados, pero viene a ser bautizados mucho tiempo después, quizá días, años, y quizá pueden pasar 10 y 20 años en recibir la llenura del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando hoy en este día. Amén. Escuché el testimonio de José Luis Rodríguez, más conocido como el Púa. Yo fui a campañas de Luis Palau, aquí en la Plaza de la Democracia, en la Plaza de la Paz, perdón, y fui ahí en donde José Luis Rodríguez cantaba, ¿verdad?, con otro grupo de ministros cristianos, y él cantaba música cristiana. ¿Cuánto hace él de conocer del Señor? 20, 30 años. ¿Recuerdan aquella canción? Cristo te ama en espíritu y verdad. Esa canción la canta él. Es decir, y escuché el testimonio hace 1 o 2 años de él. Y dice que recibió el bautismo en el Espíritu Santo estando en el hospital, en una camilla. Hace 2 años. Pero como si él fue, hace 20 o 30 años, fue cristiano. Eso pasa porque a veces el bautismo del Espíritu Santo viene años después. Entonces él decía, ahora sé lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora yo sé lo que es sentirme como esas personas que predican en la calle. Ahora sé lo que es sentirme como esa persona que alaba a Cristo en la iglesia, que grita, que salta y que alaba a Dios en espíritu y en verdad, porque ahora yo soy parte de ese grupo que conoce al Señor, que han sido llenados del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Pablo está hablando aquí a una comunidad dada al vino. Es decir, muchos quizás se excedían en el vino. Pero hay algo aquí importante. Pablo enfatiza aquí y liga. Escuche bien esto. Él está ligando muy de cerca. Está haciendo una comparación prácticamente igual. Una en el ámbito natural y otra en el ámbito espiritual. Pablo está diciendo aquí, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, pleitos y todo tipo de cosas. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Pablo está ligando la embriaguez con el vino, con el licor, con la cerveza, con cual bebida etílica que una persona tome en el mundo, a la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo hace un paralelismo en estas dos situaciones? Vamos a entender hoy que la embriaguez del Espíritu Santo es el espíritu de uno el que se embriaga en la presencia del Señor. ¿Cuántos se llaman al ley? Cuando usted recibió el Espíritu Santo, usted se embriagó en su presencia. Amén. Es decir, vamos a ver esto. Voy a hablar acerca de esto. Vamos a ver, los que tomaron licor, cerveza, me van a entender. Otros que no tomaron no me van a entender. Pero quizá sí lo hagan. Cuando usted entra a un bar, cuando usted entra a una cantina, como le llamamos aquí, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra? Usted quizás iba a tomar, porque nadie va a frecuentar una cantina, un bar, ¿verdad? Sin ser una persona que toma licor, que toma cerveza, o que le guste el ambiente que ahí se da. Usted entraba quizá, y ¿qué era lo que hacía usted primero? Es decir, llegaba ahí y veía un ambiente ya preparado. Ahí había, ¿qué se encontraba ahí? ¿Cuáles personas se encontraban usted? Usted miraba personas ahí gritando, o sí o no. Otros quizá estaban cantando un karaoke a galillo pelado. Escuche bien esto. Usted llegó y vio y entró medio temeroso. Usted entró medio temeroso a ese bar. ¿Por qué? Porque
veía el ambiente, bueno, aquel gritón en cualquier momento, ¿verdad? Se pone medio bravo y usted llegó medio. Pero ¿qué pasaba cuando usted se tiraba un trago? Cuando usted se tiraba 1, 2, 3 cervezas, ¿qué era lo que pasaba con usted? Ok, ya usted era igual que aquella persona que estaba gritando, que estaba cantando. Ya usted no le tenía miedo, usted no le tenía temor a nada. El ambiente, usted se había hecho un ambiente óptimo para usted. Usted había encontrado la atmósfera en donde usted pertenecía en ese momento, no antes. Voy a presentar, ¿por qué estoy presentando esta analogía? Aparentemente es media descabellada. No. Quiero que me entiendan algo. Pablo les dice, no se embriaguen con vino, no tomen licor, no tomen guarro, no tomen cerveza, no tomen esto. Sean llenos del Espíritu Santo mejor. Pablo está ligando aquí la bebida etílica con la presencia del Espíritu Santo, que es el vino celestial dentro de un creyente, dentro de una persona. Pablo está diciendo, si una persona, una vez que sea lleno, ya no necesita tomar licor, ya no necesita tomar cerveza, porque el Espíritu Santo le va a dar prácticamente esas mismas manifestaciones espirituales. Amén. Por eso es que el creyente, cuando recibe el Espíritu Santo, es decir, ya no le tiene miedo a aquel gritón, ya no le tiene miedo cuando llegan a la iglesia, entran y usted ha visto cuando alguien llega a la iglesia por primera vez, allá se sienta bien lejos, se sienta en un lugar apartado, pero una vez que entra en ambiente, ¿qué es lo que hace? Termina saltando, termina cantando, termina alabando a Dios. ¿Qué es lo que pasó ahí? Comienza el Espíritu Santo a fluir dentro del corazón de la persona y esa persona comienza a encontrar un ambiente, una atmósfera de bendición ahí en ese lugar que fue. Es igual, es decir, cuando usted entró a una cantina, ¿verdad? Al principio todo era temor, todo esto, pero después se encontró ahí el primer trago, la primera cerveza, 2, 3, 4 cervezas y ya usted parecía que era entre el cantinero y usted estaban entre compas, entre amistades, entre amigos y casi entre hermanos. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes, Señor de Señores? Es decir, tal vez usted me va a decir, no, es que esto todavía no le encuentro ni revés y derecho. Es que el vino celestial es la presencia del Espíritu Santo. Cuando una persona en el mundo, cuando usted estaba detrás de las drogas, sea cual sea la droga, está un individuo o una mujer que busca llenar un vacío espiritual que tiene en su corazón. El diablo le ha provisto al mundo de todo ese tipo de drogas, de sustancias, llamadas licor, cerveza, todo eso para llenar un vacío espiritual que el individuo tiene. Amén. Es decir, el diablo conoce la necesidad que hay en el hombre, que es una necesidad espiritual porque el hombre es un ser espiritual. Y el hombre, cuando no conoce que hay Espíritu Santo, cuando no conoce quién es el Espíritu Santo, entonces ¿qué es lo que hace? Yo necesito llenar una necesidad que hay en mí espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tengo que buscar la cantina, tengo que buscar el bar, tengo que buscar aquello otro tipo de cosas porque yo necesito llenar ese vacío. Ustedes pueden ver las manifestaciones del Espíritu Santo en un creyente y puede ver las manifestaciones de las drogas en otra persona. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hace la droga en aquella persona? Un cobarde se droga y es valiente. Un cristiano como Pedro sin el Espíritu Santo es un cobarde, pero con el Espíritu Santo es un valiente. Amén. ¿Me están siguiendo? Es decir, miren la droga espiritual para la iglesia, miren la droga espiritual para el cristiano. Nosotros nos drogamos en el Espíritu Santo y equivale a la droga que el mundo pone a aquella persona que está perdido, que no conoce que hay Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén. Lindo es el Señor, amén. Es decir, Pablo dice, ustedes no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Es lo mejor. ¿Quién dijo esto? Alguien que estaba persiguiendo a la iglesia, antes que blasfemaba, antes que era un tipo que perseguía para matar a quien sea. Y una vez que conoció el vino celestial, una vez que conoció al Espíritu Santo, fue el mayor servidor que tuvo Cristo
aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Cuántos Pablos estarán ahí afuera? ¿Cuántos Pablos perseguidores de la iglesia? ¿Cuántos Pablos que se le oponen a usted en el Evangelio? ¿Cuántos Pablos que le hacen la vida a usted imposible? Pero quizás cuando llegue el Espíritu Santo a sus vidas, es cuando lleguen a ser y sobrepasen la gloria que Dios le ha dado a usted, que lo ha levantado. Quizás ellos lo sobrepasen a usted y ustedes, Dios les permita ver eso, es porque quizá hay hasta hijos o hijas de nosotros que necesitan esa embriaguez, que necesitan ser levantados. Mientras tanto, ellos van a estar en bares, van a estar en búnker, porque es un vacío espiritual que ellos tienen. El ser humano o se llena de drogas del mundo o se llena de la droga del Espíritu Santo de Dios, para alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores, para estar emparejado con el cielo, para estar directamente en el cielo aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Vamos a seguir, gloria al Señor. Pablo dice, no se embriaguen con vino por el cual hay disolución. En una cantina usted ve gente brincando, gente saltando, gente allá, todo es alegre. ¿Han visto un borracho ustedes que... ¿Han visto un borracho que se tire 2 cervezas y no esté feliz? Quizá entre amargado a la cantina, pero con el primer ya cambió el ambiente. Por eso el cristiano, muchos cristianos sin el Espíritu Santo son amargados. Pero única vez que llega el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? A todo el mundo abrazan, a todo el mundo besan. Hermanos, y qué disfrute es. Pero a muchos en el bar les da barba que le da gorro vaquero, que le da por pegarle a todo. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, hay una similitud, es una comparación. Vamos a ir al libro de Hechos. No es lo mismo, son 3 clases de bautismo. Hay un bautismo en el nombre de Jesús, que es que cuando creer. Hay otro bautismo que es en el Espíritu Santo, y otro bautismo que es el bautismo en aguas, que es cuando la persona creyó, ya eso lo recibió. Ok, pero si usted no tuviera el Espíritu Santo, ¿verdad? No estuviera aquí, quién sabe dónde, gloria al Señor. Así es que a veces lo que nos permite conocer es más la presencia del Señor, es conocer más a Él, que es lo que estamos estudiando hoy en día. Es a veces el no conocerlo, porque vamos a ver que hay creyentes que no conocen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, es decir, ¿cuántos de nosotros como evangelistas vamos y le predicamos a Cristo al mundo? Porque el mundo necesita a Jesús. ¿Cuántos lo creen? Es decir, presentamos a Jesús, pero una vez que se convierte la persona, tenemos que presentarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona de igual manera como lo es Jesús. Amén. Jesús es una persona no desde el momento que viene a hacerse un embrión en la Virgen María. Fue una persona antes de ahí, porque Él existe y preexiste desde antes de la fundación del mundo. Es un cordero que fue preparado para el sacrificio desde antes de que el mundo fuera creado, dice la Biblia. Entonces Cristo fue una persona desde antes. El Espíritu Santo de igual manera es una persona unida en un mismo sentir, pero individual, en persona. Una cosa es Cristo, otra cosa es el Padre y otra cosa es el Espíritu Santo. A esto le llamamos la Trinidad, un Dios trino, un Dios que es uno solo, pero manifestado en 3 personas. Cristo vino y limpió el vaso, Cristo vino y llamó al mundo, pero dijo, y me voy de aquí, pero les enviaré el Consolador, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Cristo vino a cumplir una obra. Cuando se fue, vino el Consolador, el cual tiene que ser presentado también. Cuando una persona se convierte, tenemos que decirle, mira, usted recibió a Cristo, fue lavado su pecado, Cristo vino y limpió el vaso a través de su sangre, usted es un recipiente, pero tienes que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo iba a recibir esa persona mientras que estuviera cargada de pecados. Tenía que haber sido limpiado a través de la sangre del Cordero, que limpia y purifica, para venir al Espíritu Santo a llenarlo. Cuando un creyente tiene solo el primer paso, ha recibido a Cristo, pero no sabe nada del Espíritu Santo, porque muchos creen que es el mismo. Muchos creen que Jesucristo y el Espíritu Santo es el mismo. Muchos creen que la conciencia, aquella que cuando se roban algo, ¿verdad?, les llama la atención.
No es lo mismo. El Espíritu Santo es una persona, es un personaje que quiere estar en todo lado, en todo lugar. Él está tratando con el corazón del creyente. Él es el que cambia nuestras oraciones en gemidos, dice la palabra. Él es el que los levanta de madrugada. Es el que los da sueños. Es que se manifiesta la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y es el Espíritu Santo, es el representante de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces alaban al Rey. Entonces vemos eso. Es decir, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, le leo lo siguiente. Dice así, esa es la manifestación, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Dice así, Hechos 2 del 4 al 12. Le leo lo siguiente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos hemos leído este pasaje, ¿verdad? De Hechos 2. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Escuchen bien esto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Esto es la multitud impía, la multitud inconversa, ¿verdad? Esto es lo que las preguntas que se están haciendo ellos. Verso 9. Pardos, medos, elamitas y los que habitáis en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Dice el 11, cretenses, árabes, les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira lo que dice el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Decían los impíos. Mira lo que dice el 13, mas otros, dice, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, es decir, estos están llenos de vino, estos se embriagaron, estos se tomaron, estos están borrachos. Eso decía el mundo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Nótese aquí algo, y vamos a ver el discurso de Pedro. Vamos a ver aquí, vamos a enfocarnos un poco. Entonces el versículo 14 dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, es decir, alzó la voz y les habló diciendo, nótese el discurso de Pedro, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos están, dice, estos no están ebrios, es decir, no están borrachos, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo que dijo, lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Vamos a ver, es decir, el apóstol Pedro se levanta después del estruendo tan grande que hubo en la manifestación gloriosa del Espíritu Santo que vino a bautizar la iglesia. Esto fue un acontecimiento que marcó un antes y un después. Una iglesia que venía tropezando, que venía claudicando de ser 3 años y medio por ahí, siendo discipulada por Cristo Jesús. Y es bautizada con ese poder. Cristo les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Ese poder de lo alto se manifestó aquí en Hechos 2. Y vino, dice la palabra, vino un gran estruendo, algo que marcó la diferencia, es decir, algo que asustó a la multitud que estaba ahí. Habían 70, 120 discípulos de Jesús, dentro de ellos estaba la madre, la Virgen María ahí dentro de la iglesia, y esos eran los creyentes. Había una gran multitud que estaba afuera.
cuando el Espíritu Santo vino para bautizar a su iglesia, a su equipo de trabajo, entonces se manifestaron aquellos diciendo, pero ¿qué es esto? Nunca falta lo religioso, nunca falta la religión. ¿Y qué es esto que está aconteciendo? ¿Qué es esto? Decían, estos están borrachos. ¿Recuerda lo del vino? En Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, Pedro se levanta. Pedro al discurso, la primera prédica que sacudió al mundo de entonces, en la cual se convirtieron 3,000 personas. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Y esa prédica lo que consistió fue Pedro aclarando. Es decir, Pedro lo que dice es, mire, estos no están borrachos. Estos no han tomado guaro, no han tomado vino, no han tomado cerveza. Porque es las 9 de la mañana. No liguen ustedes eso. Esto lo que recibieron fue el bautismo del Espíritu Santo. Lo que recibieron fue el poder del cielo que se manifestó. Y es por eso que ellos hablan de esa manera, se conducen de esa manera, alaban de esa manera. ¿Cuántos alaban al Rey? Es decir, fue un antes y un después. Gloria al Señor. Ven ustedes que hay una similitud entre lo que es la manifestación de ese poder de drogas, de ese poder de alcohol, de drogas en el mundo, y el poder del Espíritu Santo que recibimos nosotros. Es decir, eso es lo lindo del Señor. Nosotros no necesitamos absolutamente nada para sentirnos bien. El mundo toma drogas para sentirse bien, para quitar algún complejo. Nosotros aquí cantamos y alabamos al Señor. Todos, aún no importa si cantan feo, si cantan bien, si cantan, no importa, porque no le cantamos a la gente, le cantamos a Dios. Amén. Es decir, nosotros no necesitamos eso. Tenemos las mismas cosas del mundo en lo espiritual. Somos llenos, abrazamos al hermano, gritamos como en la cantina, nos esgalillamos, abrazamos a todo el mundo, nos alegramos porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Y no necesitamos nada, es gratis, fue un don celestial que recibimos nosotros. Entonces alaban al Rey. Eso es lo lindo, ¿verdad? ¿Cuánto le sale caro al mundo? ¿Cuánto consume un drogadicto? 30,000 colones por día. A la semana. ¿Cuánto consume? 180,000 colones. ¿Y usted? Fue lleno gratis. Y venimos aquí y es gratis para usted. Es gratis porque el poder del Espíritu Santo viene embriagando aquí. Y hay que ver cómo Él se manifiesta. Hay que ver cómo Él se manifiesta. Gloria al Señor. Oramos por una persona hace poco que enviamos una palabra de que el inmóvil Dios sanó a una familia del COVID. Había una mujer que hace 2 días le llamó a la hija porque estaba con COVID, ya estaba en fase terminal para ella, porque Pérez llamó a la hija para decirle a la hija, mire, me despido de usted porque ya me voy a morir. La hija se soltó a llorar. En ese momento estamos llorando. Yo sabía que había más personas orando por esa mujer. Es creyente la mujer. El otro día cuando llegó Manuelito, que lo invité para que viniera a orar aquí, y le digo yo a mi esposa, dígale al sobrino que me diga el nombre de la mujer que está allá. Y me dice, no, ya está bien. Esa mujer ya está bien. Esa mujer ya está sana. ¿Qué es lo que pasa ahí? El poder de Dios manifestado en el creyente. El vino celestial sanando. ¿Qué es lo que hace el licor del cantinero? Sana a aquel necesitado. Sana a aquella persona que vino. ¿Han visto una goma? ¿Han visto esa goma que le produce el licor al vicioso, verdad? Al borrachito. Si ese cantinero, el borrachito, está haciendo fila afuera, porque si no le da se puede morir. Muchas personas han muerto de la goma. Pero cuando entra el médico para ese borrachito, ¿quién es? El cantinero, el licor que le da. ¿Qué es lo que produce en nosotros? Eso es el Espíritu Santo. Que la goma que tenemos nosotros se nos quita cuando venimos aquí. Es una goma, es una necesidad que venimos. Y cuando venimos aquí hay una manifestación bien grande del Espíritu Santo trayendo esa medicina para nosotros. Esa medicina, amén. Es la medicina de Dios para nosotros. Los cuerpos adoloridos son sanados.
los espíritus, ¿verdad?, que están muy dudosos, el miedo que se hace en la iglesia, ¿para dónde se va? No sabemos, pero nunca salimos hacia como entramos. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Pedro comienza a predicar y Pedro comienza a decir, no, es que esto no es una cantina, no es que la iglesia de Cristo se caracteriza por ser borrachos, no. La iglesia de Cristo es que hemos recibido un poder celestial mayor al que en el mundo está. Es el poder de Dios manifestado en el corazón del creyente. Amén. Es lindo eso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque un creyente, recuerden los pasos. Primeramente, la sangre de Cristo lava el pecado del creyente, pero muchas personas lo conocen después. Y una persona puede ser como Pedro, que ya había sido salvo por medio de la palabra, por medio de Cristo que estaba con él impartiéndoles esa enseñanza, pero todavía Pedro negaba, todavía Pedro blasfemó, renegó y lo negó a Cristo. Muchos creyentes, cuando están sin el Espíritu Santo, cuando no han sido bautizados, entonces es de igualmente dados a hacer ese tipo de cosas. Todavía hay cristianos robando, todavía hay cristianos mintiendo, todavía hay cristianos fornicando, todavía hay cristianos que están envueltos en pecados que igualmente que el mundo. ¿Qué le falta a ese cristiano? El bautismo del Espíritu Santo, la llenura de Dios. Cuando Dios venga a tu corazón, cuando Dios venga a mi corazón, es cuando yo puedo sentirme borracho de su presencia. Y ahí es donde digo, no, ¿cuál virus y cuál nada? ¿Qué es esto que enfermedad? ¿Qué es esto que va a tocar mi morada? ¿Qué es esto que, cuál miedo ni cuál nada? Por eso es que el bautismo, Pedro se levantó. Era un cobarde, pero se levantó a dar la primera predicación. ¿Y qué fue lo que se manifestó en él? Una valentía, una fortaleza, un denuedo para predicar la palabra. ¿Cuántas personas creen que un predicador está predicando porque eso así nació? ¿Cuántas personas creen que ustedes nacieron siendo cristianos? Si los hubieran visto a nosotros, ¿a dónde estábamos metidos antes de ser cristianos? Si nos hubieran metido a nosotros, pero es que teníamos un vacío espiritual que Cristo lo vino a llenar. Es la droga del Espíritu Santo, es la droga del cielo. Sin el Espíritu Santo, un creyente no quiere irse. Con esto voy terminando. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, no quiere irse de este mundo, porque ha encontrado en este mundo el verdadero hogar, el verdadero lugar. Cuando un cristiano tiene el Espíritu Santo, lo único que quiere es que esto pase rápido, que esto se vaya rápido para tener la casa celestial que Dios tiene preparada para los que le aman. Que Dios tiene aquella bendición, que Dios tiene aquel todo tipo de promesas, el cielo nuevo y la tierra nueva, la cual Dios preparó para sus hijos. Cuando una persona no entiende eso, vive apegado a este mundo. Todo es un apego a este mundo. No puede ver. Nosotros lo que tenemos, lo mejor que tenemos nosotros es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerda aquella canción que dice que se vaya todo, pero su presencia es lo mejor. Sin la presencia del Señor, nada somos. Nada somos. Amén. Gloria al Señor. Es decir, hay una similitud. Podemos seguir hablando. Cómo usted perdió el miedo. Cómo el borrachito pierde el miedo porque se siente en un ambiente. Es decir, como un cristiano dentro de la iglesia no abraza a nadie, se va de primero, ve el reloj, ya pasó 5 minutos del culto, me voy, porque ya me suena medio tedioso la palabrería. Pero aquella persona que es llena del Espíritu Santo está atento a ver en qué momento Dios me envía una palabra, Dios me envía esa respuesta que estoy esperando para X situación que estoy atravesando. Amén. El religioso es así. El religioso es así. Quiero dejarlo hasta aquí. Voy a seguir con este tema la próxima semana. Voy a seguir la próxima semana porque todavía me quedan muchos. Gloria al Señor. Amén. Hechos 2. Quiero orar en este momento si hay alguna persona que esté enferma. Gloria al Señor. No solo voy a orar por aquellas personas que están viéndonos allá, sino que también si hay personas aquí, yo quiero que pasen aquí, voy a orar por ustedes y van a ser sanados en esta hora. Gloria al Señor.
Yo le voy a pedir a Mari que pase porque ahí veces me va a ayudar a orar. Mari pasó una noche muy difícil, ¿verdad? Ella parece ser que tiene una piedrita aquí. Entonces ella pasó una noche difícil. ¿Y sabe qué es eso? Que nosotros a veces acudimos a las medicinas cuando la medicina ya hay momentos en que no puede hacer nada. A veces la medicina ya llega a su límite. A veces la medicina ya cumplió su propósito. Entonces no se puede hacer nada. Yo le voy a pedir a usted que cierre sus ojos. No me diga usted lo que tiene. Quiero que usted ponga ahí su mano, su parte afectada. Si usted desea ahí ser sanado, si hay alguna persona que está allá adentro, que me están viendo, gloria al Señor. Usted crea que Cristo le tiene una palabra hoy, que el Espíritu Santo que estaba allá con la iglesia, hoy mismo está en un remanente fiel aquí, en la tierra. Y no se ha ido el Espíritu Santo porque la novia, la iglesia está aquí en la tierra. Por lo tanto, Él está aquí en la tierra. Gloria al Señor. Usted va a recibir sanidad en esta hora. No comience a ver al mensajero. Usted comience a pesar el mensaje. Usted comience a ver de dónde viene el mensaje. ¿Es del cielo o es terrenal? ¿Es del corazón de Dios o es del corazón de este pastor? Usted tiene que comenzar a ver, a discernir cuando Dios te envía una palabra. Usted quiero que ponga su mano ahí. Quiero que usted cierre sus ojos y que usted alabe a Dios ahora, porque Dios le va a sanar en esta hora. El Espíritu Santo va a penetrar no solo en tu corazón, te va a traspasar aún hasta los tuétanos de tu ser, de tus huesos. Va a alojarse en tu corazón y va a ser sanado. Vas a sentir una poderosa presencia de Dios restaurando esa parte. Si es un músculo, si es un tendón, si es alguna parte ahí, usted va a recibir sanidad en esta hora. Si usted lo cree, diga amén, yo lo creo. Yo creo que el Espíritu Santo me va a sanar, dígalo usted. Yo creo que Dios me va a sanar en esta hora. Voy a orar en esta hora por ustedes. Y si hay alguna persona que me está viendo ahí, al otro lado, y necesita sanidad, ponga en esta hora el nombre de esa persona que está siendo afectada por esa enfermedad. Dios te va a sanar en esa hora. El Espíritu Santo te va a restaurar. Él es omnipresente, está aquí con nosotros en esta hora y está juntamente contigo en esta camilla del hospital. Está en esa cama, está en esa silla de ruedas en esta hora. Y voy a enviar una palabra de sanidad, porque Dios está aquí con nosotros. Si no fuera servidor de Dios, si el Espíritu Santo no estuviera aquí, de nada me serviría a mí estar levantando palabra. Si el Espíritu Santo no está aquí, de nada me vale. Él está aquí con nosotros. Él está aquí para sanar y restaurar. Esto sería de Dios si el Espíritu Santo no está aquí. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, sería simplemente una sinagoga de religiosos. Pero aquí hay un Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que lleva la primacía en este lugar. Es el que tiene la primera silla. Es el que tiene el púlpito en este lugar. No es el pastor, no es el ministro, no es la oveja, no es el adorador. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que está en este lugar. Usted quiere que el nombre de esa persona que está enferma. Y Dios va a comenzar a obrar el milagro. Padre Dios, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios, comienza a recibir sanidad, comienza a recibir libertad. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy reciba sanidad. Hoy recibe libertad. Hoy todo problema, hoy toda enfermedad, todo dolor, en el nombre de Jesús, mando palabra de liberación. Hecho fuera a través del Espíritu Santo que obra en mí. Hecho fuera toda enfermedad que ha predominado, que ha estado en ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo, erradicada, echando raíces hasta este momento. Declárate libre en el nombre de Jesús.
La promesa de Dios desciende de lo alto para ti, para tu vida, hoy en esta hora, para tu cuerpo. Declárate sano y libre. Repite conmigo, iglesia, no moriré, sino que viviré y cantaré la gloria de Jehová. Declárate libre, hoy es sano, es sano, es sano, es sano en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Diga, yo soy sano en toda enfermedad, toda dolencia, ya sea espiritual. Aleluya, yo soy sano, yo soy libre por la llaga de Cristo. Cristo lo hizo en la cruz y yo lo recibo la sanidad ahora, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso, Rey de Reyes. Denle un aplauso al Señor de la gloria. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Abundantemente, entrega una semana de victoria.